la violencia propia de toda conquista, los españoles y los americanos se fundieron no solo entre las razas, sino culturalmente, sus costumbres. Y después de la conquista llegó mucha gente. Fuimos, vinimos, recibimos exiliados, nos tuvimos que exiliar nosotros. Llegaron europeos, llegaron asiáticos, que aportaron mucho a la cocina latinoamericana, por ejemplo, la comida peruana, ¿no? Bueno, ¿y cuánto de nuestra música se la debemos a los africanos que llegaron forzadamente como esclavos? América Latina es un continente de muchos colores. Hablar de América es hablar del baile, de la fiesta, de la música. Y también nuestra manera de jugar al fútbol, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se fue construyendo nuestra identidad latinoamericana? El signo de Latinoamérica es la diversidad, una mezcla de culturas que nos enriquece y da como resultado un continente único y original con miles de colores. Una paleta infinita que se despliega en sus músicas, sus comidas, en sus razas, sus banderas y también en sus camisetas de fútbol. Los libertadores de América, aquellos que lucharon por la independencia de nuestro continente, dan nombre a esta copa, el torneo interamericano de fútbol, en el que los mejores equipos de cada país se disputan el premio. Podría decirse que es un tributo a quienes lucharon por la liberación de América y que de alguna manera marca una integración de esta parte del continente. Yo creo que es un torneo que vive con decoro la responsabilidad de llamarse Copa Libertadores de América. Yo creo que la Copa Libertadores es un evento de clubes. Yo no conozco el primer hincha de River Plate que haga fuerza porque Boca sea campeón de la Copa Libertadores. Ni se va a dar. Ni conozco el primer hincha de Nacional que desea que Millonarios gane la Copa Libertadores. Eso no se da. Ese es un evento de clubes donde gana, donde goza el hincha de cada club participante que le vaya bien. Pero no creo que sea una unión nacional. Desde su inicio en 1960, en la Copa Libertadores se destacaron los cuadros del Atlántico, generalmente argentinos, brasileños y uruguayos. Recién el primer equipo del Pacífico en llegar a una final fue Universitario de Lima en 1972, dando lugar al mito de que la Copa no se iría a esos lados, y surge el cántico "La Copa se mira y no se toca". Me gusta ir a ver un partido de fútbol como un espectáculo divino y alucinante de ver, las hinchadas, el espectáculo, los jugadores corriendo, el olor al césped, ese folclore de estar ahí, los personajes, los que venden los cafés, los panchos, las gaseosas, todo ese mundillo, ¿no? Todo lo que pasa en la cancha, sobre todo en las canchas nuestras, es muy particular, ¿no? Einstein quedaría atónito, ¿no? Porque nosotros apenas llega el fútbol a Latinoamérica quedamos quietos viendo un partido de fútbol y toda Latinoamérica gira alrededor de 22 jugadores, un árbitro y una pelota, así, y orbitamos alrededor del fútbol. Nos encanta el fútbol porque el fútbol nos recuerda que somos gobernantes encima del universo. La Copa Libertadores expresa de alguna manera rivalidades, generalmente regionales, que son más fuertes que las rivalidades a distancia. Siempre Brasil y Argentina, Brasil con Uruguay, Chile con Perú, Colombia con Venezuela o con Ecuador, van a tener rivalidades más directas que las que la Argentina tiene con México. Los duelos entre el Guadalajara y el América, que juega en este estadio y se llama así porque fue fundado el 12 de octubre, el día del descubrimiento de América, son los más tradicionales del fútbol mexicano. Aquí en Argentina, otros millonarios como el América de México protagonizan la rivalidad más clásica del fútbol argentino. Son los de River Plate, los enemigos de Boca Juniors. Mi primer River Boca fue con mi viejo y mis hermanos, ¿no? Que era, mi viejo era de Boca y nos llevaba
a ver fútbol desde chicos y me llamó la atención lo empinada que era la cancha, bajando, ¿no?, las escaleras de la tribuna, el folclore del fútbol, la gente, las hinchadas, ¿no?, eso que es típico de nuestro fútbol y de la pasión con la cual en Argentina vivimos el fútbol, ¿no? Varios clubes de fútbol nacieron aquí. El origen portuario de La Boca se refleja en los colores de su camiseta. Y es que los fundadores del club decidieron que la casaca llevaría los colores de la bandera del primer buque que atravesara el canal. Y así fue como el azul y amarillo de la bandera de Suecia se fue convirtiendo en el azul y oro Geneise. La Boca, con sus casas pintadas con los sobrantes de los astilleros, es símbolo de color, fútbol e inmigrantes. Los inmigrantes llegaban a las ciudades portuarias y las convertían en centros cambiantes y llenos de color, como la ciudad chilena de Valparaíso, con cientos de casitas prendidas desde el cerro hasta el mar. En 1910, en Uruguay, se obligó a los vecinos de Montevideo a pintar las aceras de las calles y los frentes de los edificios de gris para que la ciudad tuviera un tono más europeo. Por suerte, en Buenos Aires, el paisaje urbano de La Boca pudo escapar a la ola europeizante de comienzo del siglo XX y mantener su color. El pintor Benito Quinquela Martín fue convocado para recuperar este pasaje al que llamó Caminito en honor al tango de Juan de Dios Filiberto, y desde entonces se convirtió en un museo a cielo abierto. Para La Boca, para lo que después o durante La Boca tuvo como impronta en sus colores y en su arquitectura, que por otro lado es tan diferente al resto de la ciudad, obviamente es un encuentro casi único que hubo entre un artista y un barrio. Creo que se puede leer la historia de La Boca en los cuadros de Quinquela Martín y viceversa, ¿no? La historia de Quinquela Martín en La Boca. Quinquela pintó en sus murales los trabajos y la vida de Buenos Aires. Su propósito era educar a los habitantes de La Boca en la vida del puerto. De la misma manera que Quinquela, acá en México, Siqueiros, Orozco y Rivera pintaron la Revolución Mexicana en los muros del Distrito Federal. Los muralistas contaban la historia de México y desde las paredes enseñaban a las masas. Esta forma de entender la educación, la valoración de los mestizos y los indígenas, el nacionalismo, todo era parte de la ideología de los muralistas, que en el caso de Rivera y Siqueiros eran, además, miembros prominentes del Partido Comunista Mexicano. Había terminado la etapa armada de la revolución y se buscaba cómo hacer populares y que entraran en la cabeza y en el pensamiento, en el espíritu del pueblo mexicano, las imágenes. En el muralismo, el artista sobre todo le preocupaba la posición política que debía de expresar en ese muro. Y esos muros expresaban, sin lugar a dudas, el apoyo y la admiración a Lenin y León Trotsky, ideólogos de la Revolución Soviética. En 1917, los soviets, dirigidos por Lenin y gracias a la acción organizadora de León Trotsky, toman el poder de lo que desde entonces será la Unión Soviética. 5 años después, Stalin se convierte en secretario del Partido Comunista. Lenin, que tiene profundas diferencias ideológicas con Stalin, nombra a Trotsky como su heredero político. Tras la muerte de Lenin, Trotsky tiene que salir de la Unión Soviética. Trotsky y su esposa Natacha comienzan un largo exilio hasta que a instancias de Diego Rivera, que gestionó su asilo político ante el presidente Cárdenas, llegan a México. Luego de vivir por un tiempo en las casas de Diego y Frida, con quien se dice que tuvo un affair, Trotsky, distanciado políticamente de Rivera, se mudó a su propia residencia. En ese lugar lo encontraría la muerte. El 24 de mayo,
un grupo liderado por el muralista David Alfaro Siqueiros atenta contra la vida de Trotsky en esta casa. Entra todo el grupo y ametrallan la recámara de Trotsky y Natalia desde 3 direcciones, con 150 o 200 disparos de Thompson, ¿no? Milagrosamente salen vivos, ¿no? Yo recibo un pequeño rozón de bala, yo estaba en el cuarto de al lado, pero la tregua fue corta y Trotsky lo sabía. Trotsky sobrevive milagrosamente. Diego Rivera abandona el país temeroso de que se le culpe de complicidad. Y David Alfaro Siqueiros se exilia a Chile gracias a Pablo Neruda, por entonces cónsul en el país. Finalmente, el 20 de agosto de 1940, un comunista catalán atenta con éxito contra la vida de Trotsky. Al fin de cuentas, se gana la confianza de todos, del propio Trotsky, de los guardias, etc. Hace, dizque, un artículo de carácter político que quiere que Trotsky se lo revise. Se lo pone en el escritorio a Trotsky, se va a espaldas de Trotsky, mientras Trotsky confiadamente lee y no hay ningún guardia alrededor que esté vigilando a Mercader, ¡pum!, le echa el pioletazo. Llegó alguien a avisar, mataron a Trotsky. ¿Cómo que mataron a Trotsky? Dijo, sí, lo acaban de matar. La puerta estaba abierta y entré y vi uno de los guardias muy agitado, con la pistola en la mano, Harold Robbins. Y sí, le pregunté, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le dije. Y me exclamó, Jackson, Jackson. De momento no entendí, ¿no? Y fui caminando hacia la biblioteca y ya por la puerta entreabierta sí alcancé a ver al abuelo, sí, en el suelo, todo rodeado de sangre, con Natalia a su lado, secretario. Entonces sí me di cuenta que la cosa era grave. Sí. Quien fuera uno de los líderes ideológicos de la revolución bolchevique murió en México un día después. Estamos tan acostumbrados a confundir vicios con virtudes que nos creemos el cuento que nos hacen quienes nos increpan diciendo, pero ¿y qué me vienen a hablar de América Latina? ¿Qué tiene que ver un porteño de Buenos Aires con un negro de Haití? Ah, pero qué cortita manera de ver las cosas. Qué ciegos estamos si creemos que eso nos retrata. Eso nos insulta, pero no nos retrata, porque está faltando el respeto a lo mejor que tenemos, que es la diversidad. Por suerte somos diferentes. Mientras hacía gestiones para refugiar a Siqueiros en Chile por el atentado contra Trotsky, Pablo Neruda escribía su Canto General, un poema donde están todos los colores, todas las geografías y todas las historias de América. Poesía y Latinoamérica siempre se llevaron bien. Tan bien que hasta hace pocos años existía en Guatemala la costumbre de que los poetas viajaran gratis en ómnibus mientras los novelistas lo hacían a pie. Parecía que la realidad latinoamericana desbordada continuamente superara cualquier intento de ficción. Hasta que llegaron los novelistas del boom latinoamericano de los años 60 y llenaron de colores las historias de nuestro continente. Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, Guatemala, Cuba y México. Como si se hubieran puesto de acuerdo todos y al mismo tiempo, los escritores latinoamericanos se animaron a contar con un estilo excesivo, tropical, la historia de Latinoamérica. Yo pertenezco a la primera generación que se forma en la literatura leyendo latinoamericanos. Imagínate lo que era para mí, una muchacha que iba a la universidad y un día veía aparecer 100 años de soledad, al día siguiente estaba leyendo Ernesto Sábato, al día siguiente estaba leyendo Cortázar. Vivíamos de revelación en revelación, casi que te diría yo que eran épocas para no dormir,
porque el continente entero se te revelaba con una fuerza, con una vitalidad. Lo que los escritores del llamado boom nos inyectan a nosotros, a los jóvenes periodistas, algunos con mayor o menor éxito lo han podido conseguir en la vida, es el entusiasmo y sobre todo la sensación de honorabilidad del trabajo periodístico. Escribir en revistas o en diarios, los medios electrónicos no eran ponderables ni eran siquiera respetables, periodista era el tipo que escribía, se convertía casi en una suerte de paso obligatorio antes de la consagración literaria. Los escritores del boom hicieron un enorme aporte a la cultura latinoamericana, no solo porque renuevan el lenguaje, crean técnicas modernas, agilizan el modo de escribir, ¿no? Sino también porque ofrecen una imagen de la América Latina en sus libros. Estos narradores entretejen historias maravillosas y excesivas que caminan en el límite entre lo verdadero y lo imaginario y sorprenden con su potencia y su magia a los lectores de todo el mundo. El legado es enorme. Yo creo que no hay ninguno de nosotros que no haya crecido y que no haya leído la literatura producida por estos maravillosos escritores que además dan a conocer otra visión, dan a conocer otra manera de ver, de escribir, es otra respuesta. Como me decía un amigo, un novelista, amigo mío, uruguayo, Napoleón Bachino Ponce de León, pues me decía, es que con el boom a todos nos piden que escribamos por el mundo, que escribamos pues como de ranas que caen cuando llueve encima, que llueve ranas, y de los trópicos. Y dice, ¿y yo qué tengo que ver con la alegría de los trópicos? Yo desde esta melancolía de Montevideo, decía, y es verdad. El resto del mundo tienden a seguir catalogándonos como parte de un movimiento que bueno, ya va a cumplir medio siglo, ya es hora de que nos permitan enterrarlo con todos los honores que se merece. León Tolstoy, el escritor que cambió el género de la novela, dijo alguna vez, pinta tu aldea y pintarás el mundo. En los años 60, los escritores latinoamericanos cambiaron la forma de escribir novela para pintar mejor los colores del continente. Lo mismo hizo Fray Bartolomé de las Casas 5 siglos antes. En su obra Brevísima relación de la destrucción de Indias, Bartolomé de las Casas no solo defendía la condición humana de los indios, a los que se les había robado la vida y las tierras en las que vivían pacíficamente, todavía iba más lejos. Todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, joyas, gemas y todo otro metal y objeto precioso de debajo de la tierra o del agua o de la superficie que los españoles tuvieron desde el tiempo en que se descubrió aquel mundo hasta hoy, salvo lo que los indígenas fue robado injustamente, usurpado y perversamente arrebatado, y por consiguiente, decía de las Casas, los españoles cometieron hurto o robo que estuvo y está sujeto a restitución. En el siglo XVI, Bartolomé de las Casas pedía la restitución de las riquezas de los indígenas. Estos se las habrían dado con mucho gusto a los españoles a cambio de sus vidas. Bartolomé de las Casas defendió a los indígenas basándose sobre reglas elementarias, digamos, del humanismo, de la humanidad, ¿no? Y no solamente sobre, digamos, elementos indígenas, sobre las mismas leyes españolas, ¿no?, que pedían el respeto a la vida humana, ¿no? Pero por entonces, el respeto de la vida humana no era compatible con la ambición. Para 1540, los españoles se habían dado cuenta del enorme potencial de las minas del Potosí y de México. Había que sacar esos metales preciosos y comenzó la explotación indígena a gran escala. Europa es un continente en guerra, es un continente empobrecido, un continente con gravísimos problemas, que encontró en América su salvación. Las condiciones de trabajo en la mina de Potosí son absolutamente nocivas para la población indígena. Son días enteros pasados en socavones, con poca comida, con pocos recursos.
y eran condiciones desastrosas porque lo que se quería era tener pues, la mayor producción de plata en el menor tiempo posible y no importaban el beneficio de la población, los derechos laborales todavía nadie se preocupaba de ellos. Aquello era una masacre y muchos indígenas se escapaban de sus comunidades para no ser enviados a las minas. Se marchaban a las ciudades donde se hacían pasar por mestizos. Las ciudades se convirtieron entonces en un centro de atracción, pero además el lugar donde se daba la mezcla de etnias. Pues los mestizos eran una parte muy importante de la población de buena parte de los países latinoamericanos y para algunos era lo mejor porque era la expresión que sintetizaba a los pueblos originarios con los conquistadores, y para otros, por el contrario, era absolutamente la antítesis, eran lo peor porque eran el resultado de los más bajos instintos de los pueblos originarios y de los colonizadores o conquistadores. El color y la apariencia eran extremadamente importantes en la sociedad colonial. El indio tenía mucho menos derechos y estatus que los blancos. Pero aún entre los blancos había problema, porque siempre podía aparecer la sospecha de un antepasado negro o indio que complicara el tema del linaje. Durante el siglo XVIII, los Borbones vendieron decenas de títulos a cambio de dinero o servicios para la corona. En la sociedad colonial la consigna era cuanto más blanco, mejor. Pero tanto en Perú como en México, las dos sociedades más importantes del Imperio Español, los blancos eran minoría. A comienzos del siglo XIX en territorio mexicano había un 22% de la población de razas mezcladas, 60% de indígenas y 18% de blancos. Según el censo peruano de 1792, el 27% de la población tenía mezcla de razas, el 56% eran indígenas y solo el 13% eran blancos. Los indios se habían refugiado en las ciudades y allí se mezclaron con otros grupos étnicos. El mestizaje se da en todos los terrenos, ¿no? En la mesa, en la cama, en otras épocas probablemente en la misa, ¿no? En fin, el mestizaje es un proceso cuyo espacio más feliz hasta el día de hoy ha sido en la cocina. Creo que la conclusión de ese proceso de mestizaje no solamente está dada por los hijos nacidos de aquellas relaciones, sino por lo que después fue la gastronomía de cada uno de nuestros pueblos, que tuvo que ver con esa mezcla entre las comidas que traían o las que le faltaban justamente a los españoles, y las combinaron, sustituyeron condimentos, sustituyeron determinados elementos, y ese mestizaje que se dio lisa y llanamente, sin metáfora, en la sociedad, también se dio en la cocina. Bernal Díaz, el cronista de la conquista de México, cuenta que para celebrar su victoria, Hernán Cortés realizó un banquete con cerdo y vino. Ninguna de las dos cosas era conocida ahí. El día que los españoles colocaron sobre la tortilla el alimento principal de los indios, la carne de cerdo, se inventaron los tacos. Los alimentos que trajeron los conquistadores a España lograron, digamos, mejorar, enriquecer un poco la dieta y hacer que en un momento dado la hambruna no fuera tan severa en Europa. Es verdad que aquí no había rueda, es verdad que aquí no habían caballos, es verdad que no habían una serie de productos que los españoles trajeron, pero nosotros también exportamos muchas cosas. Por ejemplo, las papas son peruanas y no hay nada más cañí o nada más español que una tortilla de papas, impensable sin las papas peruanas. Los tomates también son de los Andes y no podemos imaginar unos ñoquis al pomodoro en Italia sin la presencia de las papas o de los tomates. Los españoles mataron el hambre con alimentos americanos, pero también introdujeron muchos otros ingredientes que al fusionarse le dieron otra identidad a nuestra cocina. El aceite de oliva, variedad de carnes, diversas especias, granos, cereales, frutas, verduras, le dieron otro color a nuestra dieta, el primero de muchos colores. Los latinoamericanos estamos unidos por la historia, estamos unidos por el lenguaje, estamos unidos por la gastronomía, por la música, por la manera en que celebramos
la vida. El tráfico de esclavos de origen africano se incrementó notablemente cuando los españoles iniciaron la explotación de la caña de azúcar en las actuales República Dominicana y Haití. Ingleses, holandeses, franceses y portugueses. Todas las potencias europeas participaron de este negocio. Los esclavos llegaban a México, Venezuela, Colombia, Perú y en mayor número a los dominios portugueses. Durante todo el siglo XVIII, Brasil recibió un promedio de 5,5 millones de esclavos al año. La institución de la esclavitud viene de la antigüedad y se considera que hay una jerarquía moral de la sociedad y que los de abajo deben servir a los de arriba en condición de no libertad. Eso había sido olvidado en los tiempos antiguos, pero fue masivo cuando se dio la conquista, al poco tiempo de la conquista de América, y se vio la necesidad de traer mano de obra, se armó semejante mercado de esclavos extraordinario en sus dimensiones y en su violencia. Se necesitaban esclavos porque faltaba población indígena para explotar, pero también porque la población esclava apenas y sobrevivía. El hecho de que solo 3 de cada 10 niños esclavos de las zonas rurales de Brasil llegara a los 8 años, las altísimas tasas de mortalidad infantil y el hecho de que solo 1/3 de los esclavos eran mujeres conspiraba contra el negocio de los colonizadores. El tráfico de esclavos se mantuvo constante hasta comienzos del siglo XIX y significó el traslado forzoso de más de 9 millones de personas. Para ese entonces, en plena revolución industrial, para Inglaterra dejó de ser negocio y lo interrumpe, y en Estados Unidos comienza a mermar. Años más tarde, los países de América abolían la esclavitud. El primero en América fue México, en 1813. Le siguieron Venezuela y Colombia 8 años después, y la región centroamericana en 1827. Un cuarto de siglo más tarde, Ecuador abolía la esclavitud, seguido por Argentina, Paraguay y finalmente Brasil. Los últimos esclavos eran los sobrevivientes de 400 años de violencia. 400 años en los que unieron su cultura, la cultura del África natal, a la latinoamericana. El problema aquí es no morirse. Con esta frase resume el historiador cubano Manuel Moreno Fraginals el clima de asfixia y pasión en el que se desarrolla la cultura africana de nuestro continente. Golpeada por la violencia de la esclavitud, la comunidad negra hizo de la expresión musical un espacio de resistencia. Las más diversas manifestaciones musicales del continente americano, como el jazz y el rock and roll en Estados Unidos, el mambo en Cuba, el tango argentino y el merengue, tienen una marcada influencia de la cultura africana. Es un aporte que nos conecta incluso con culturas que hablan otro idioma. El destino de la gente que vino del Congo Grande o cualquiera de esas regiones que llegaron los esclavos del África, se repartieron en familias a través de toda la cuenca, y aquello que generó ese blues, por ejemplo, hablando musicalmente, en el sur de los Estados Unidos, en el Mississippi, también dejó sus huellas en culturas como la del río Magdalena, donde nace la cumbia. Un ritmo alegre, cadencioso, inclusive cuando se habla de problemática. Lo mismo que sucede en mi caso, yo he hecho merengues que relatan una situación que puede ser que no sea confortable, como es la carencia ojalá que yo haga café, o la problemática migratoria en Visa para un Sueño, o la problemática en la salud como el Niágara en bicicleta. Pero aún así, el ritmo es tan fuerte que sigue siendo una música enérgica y muy bailable, aunque se esté narrando inclusive cosas que tratan de sufrimiento. El merengue surgió al mismo tiempo en Puerto Rico y República Dominicana, y como había ocurrido en Argentina con el tango, inmediatamente surgieron voces tildándolo de inmoral, indecente y lascivo. Y las clases altas lo calificaron como una música grosera. Música grosera de puerto y de prostíbulo,
bailada entre hombres que esperaban su turno en el burdel. Pero años después, cuando el tango triunfa en París y Rodolfo Valentino lo baila en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis, esas mismas familias de la alta sociedad que lo habían rechazado dejan que el tango entre en sus casas. El merengue no se bailó demasiado en Hollywood ni tuvo un embajador como Rodolfo Valentino, pero siguió prosperando, quizá porque tuvo un defensor calificado en la figura del dictador dominicano Rafael Trujillo. Trujillo impuso casi por decreto el merengue. A la caída de su gobierno, el pueblo dominicano, quizá con mayor alegría, siguió bailando y cantando merengue. Con baile y fiesta, desde tiempos inmemoriales, en Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos, donde se honra a los ancestros. Para los indios, la fiesta era motivo de renacimiento y alegría. Los conquistadores españoles del siglo XVI no podían entender el Día de Muertos. Cambiaron la fecha para hacerla coincidir con el Día de Todos Santos y Fieles Difuntos. El Día de Muertos, uno prepara una ofrenda a los seres queridos que ya se fueron. El altar tiene que llevar los 4 elementos, tienen que estar representados. Tierra, agua, aire y fuego. Los elementos del Día de los Muertos poco a poco han ido cambiando por dulces, disfraces y calabazas. Cuando comenzó a celebrarse en Latinoamérica la festividad norteamericana de Halloween. Desde las últimas décadas del siglo XX se celebra en casi toda América Latina la Noche de Brujas o el Día de Halloween. Decimos en casi toda América Latina porque en el año 2003 el gobierno de Ecuador prohibió esta celebración porque coincidía con el Día del Escudo Nacional, el 31 de octubre. El 31 de octubre, en Ecuador, se celebra el Día del Escudo Nacional. Un símbolo presidido por un cóndor con sus alas abiertas y rodeado por 4 banderas nacionales. La bandera de Ecuador, amarilla, azul y roja, que comparte sus colores con la de Venezuela, Panamá y Colombia, los países que entre 1821 y 1831 integraron ese enorme estado sudamericano que fue la Gran Colombia. Colores compartidos, como los de la Gran Colombia, o únicos, como el de la bandera de México. Los 3 colores de la bandera mexicana, ideada en 21, tienen que ver con la unidad, la religión y la independencia. Es decir, la unión, el rojo, el blanco, la religión, y el verde, la independencia. Los símbolos patrios se inventan mientras se escribe la historia. Por eso es muy difícil saber lo que pensaba el general Francisco de Miranda cuando creó la bandera de la Gran Colombia. La versión más romántica nos dice que se inspiró en el color de los cabellos, los ojos y los labios de Catalina de Rusia, a quien conoció y con quien trabó amistad en su visita a Kiev en 1787. Lo cierto es que las voces más autorizadas dicen que Miranda escogió esos colores para la bandera porque eran los colores de las insignias peruanas, de las insignias incaicas. Sean incaicas o españolas, los colores de la monarquía están presentes en nuestras banderas. Como en la celeste y blanca de Argentina, que lleva los colores de los reyes Borbones, aunque la versión escolar cuente que fue inspirada en el color del cielo, como también es escolar la versión que explica los colores de la bandera de Venezuela y dice que el amarillo representa las riquezas del país, el azul el mar que lo separa de la madre patria y el rojo que honra la sangre derramada por los libertadores. La historia de los símbolos elige sus versiones, la erudita, la escolar o la que honra a la emperatriz de Rusia. 100 años después, de Rusia y otros lugares de Europa, cientos de inmigrantes llegarían a nuestras tierras. La inmigración fue un fenómeno constante y creciente entre 1870 y 1930, cuando se redujo el caudal por la crisis mundial del capitalismo. Los europeos salían de aquí hacia América, un continente donde estaba todo por hacerse y había enormes posibilidades de trabajo. Los extranjeros viajaban a hacer la América
con la idea de progresar. Los países latinoamericanos que masivamente recibieron a los inmigrantes europeos fueron, por orden de importancia, Argentina, Brasil, Cuba, Uruguay y Chile. En 60 años, más de 7 millones de europeos inmigraron hacia América Latina, llevando sus dialectos, su religión, su música, su comida, sus costumbres, su ideología. Un flujo migratorio que solo se interrumpió entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres fueron repatriados para pelear por sus países en sus respectivos ejércitos. No nos podemos olvidar que somos un poco la resultante también de una situación, de situaciones que se dieron en Europa, ¿no? Es que cuando hablamos de América queremos a veces como que estar muy apartados de Europa, pero somos una resultante también de una situación, de una guerra, de unas necesidades, de unas visiones políticas y religiosas de Europa. Entonces siempre estamos conectados con ellos, siempre vamos a estar conectados con ellos. Yo creo que la diversidad, toda esa amalgama de colores, de sentimientos, de raza, de toda esa mezcolanza pues, que somos nosotros, yo sí creo que es importantísimo, yo sí creo que produce una creatividad única. Si alguien tenía la teoría de que el mundo en realidad estaba todo unido y que se fue separando, pues cobra un poco de fuerza, porque es bien interesante ver cómo un puertorriqueño tiene muchas cosas en común del Caribe con un panameño, un peruano, un venezolano, que va más allá del lenguaje. La historia de la fluctuante frontera entre México y Estados Unidos comienza cuando un grupo de colonos norteamericanos ocupa la zona de Texas, por entonces territorio mexicano. En 1845, el conflicto desata la guerra entre México y Estados Unidos. 3 años más tarde, México pierde casi la mitad de su territorio. Lo perdimos porque no pudimos poblarlo. Y lo hemos poblado cuando no era nuestro, porque ahora usted llegue por todos lados hasta la frontera antes mexicana era San Antonio, pero ahora pues ya en Chicago hay mexicanos por montones, en Seattle, en la parte del estado de Washington está llena, de Oregón también. Entonces ya han poblado, California y Texas son estados pues con gran población mexicana. No es que, aunque los regresen, son pocos los que regresan, pero son muchos los que se han quedado. Desde 1848 los territorios son de Estados Unidos, pero los mexicanos con necesidad de trabajo siguen llegando. Actualmente en Estados Unidos viven casi 12 millones de extranjeros, de los cuales la mitad son latinos. 6 de cada 10 de los latinos que viven en Estados Unidos son mexicanos. 2 llegaron del Caribe y el resto se reparte parejo entre inmigrantes sudamericanos y de América Central. La penetración latina, más allá de las fronteras de Norteamérica, ha cambiado la cultura e incluso el idioma de las dos orillas, al punto de inventar el Spanglish, una lengua fusión del castellano con el inglés que se entiende perfectamente en el sur de Estados Unidos y en los barrios latinos de Nueva York. El concepto de nación es muy joven, el español es un lenguaje joven. Y el lenguaje lo que hace es servir a la expresión de comunidades. Hay quien necesita el Spanglish para poderse entender mejor. Y es imposible ir a la frontera a México-Estados Unidos y no enfrentarse al Spanglish en su forma más vital. Es un lenguaje que encarna las necesidades de los individuos. A mí me parece horroroso en lo personal, pero no por eso puedo yo juzgar el Spanglish. Porque el Spanglish es la parte en la cual muchos seres humanos se expresan, se comunican y manejan su vida cotidiana. El Spanglish llega a ser un problema para los que vamos a vivir un tiempo en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Texas o California. Yo, por ejemplo, cuando tramité mi licencia de manejar en Texas, me hicieron unas preguntas en Spanglish. No entendí qué me querían decir, pero fracasé con el primer examen
Y entonces al día siguiente volví y les dije que por favor en inglés, porque no sabía qué quería decir. Uno no escribe así nomás, el idioma también te escribe a ti. Y durante muchos años yo sentía que era esto o lo otro. Es decir, o era latinoamericano, era norteamericano. Hablaba en inglés, hablaba en castellano, ¿ya? Ahora, esa bipolaridad no creo que sea falsa, pero es insuficiente. Es una pena que nosotros no lo podamos apreciar, pero yo intento de todas maneras, vamos, desde hace 2 años, encontrar, por ejemplo, aquí en la formación un profesorado que permita a los actores, por ejemplo, tener un mercado mucho más amplio aprendiendo acentos, ¿sabes? Acentos latinoamericanos y acentos autonómicos. No puedes gomarlos a un neutro, sino que al contrario, esa diversidad es lo que hace bonita una lengua. La riqueza que tiene el español con sus modismos en cada país es impresionante, ¿no? Porque hay una palabra que significa una cosa en un país, en otra. Entonces tenés que tener cuidado con lo que decís, pero lo maravilloso también a ser distinto a otras partes del mundo es que viajás 6 horas, 7 horas y hasta 8 horas y desde Argentina a México y te bajás y sigue siendo el mismo idioma, ¿no? Diferentes acentos, diferentes palabras, pero nos entendemos y es el mismo idioma. La identidad cultural de los pueblos es dinámica y es importante que las lenguas que hablamos cambien y se multipliquen, porque como decía el poeta Ernesto Cardenal, cada vez que un pueblo deja de hablar una lengua, se empobrece toda la humanidad. En la Copa Libertadores de América hay rivalidades históricas, como la de los argentinos River y Boca, nacidos en el puerto donde está Caminito, el paseo al que dio vida Quinquela Martín, quien quería educar por el arte, igual que los muralistas mexicanos, entre ellos Diego Rivera, quien representó a Latinoamérica como años más tarde lo harían los escritores del boom latinoamericano, cuando la literatura trascendió en todo el mundo, como también trascendieron los escritos de Fray Bartolomé de las Casas, quien denunció la explotación a los indios de la que algunos escaparon hacia las ciudades, donde se mezclaron las razas, y se enriqueció la cultura con el aporte de los que vinieron como esclavos, cuya resistencia se tradujo en la música de donde surgieron, entre otros, el merengue de la República Dominicana. Un lugar muy distinto al que encontraron los conquistadores, quienes se sorprendieron al ver que los aborígenes festejaban a sus muertos con alegría e hicieron coincidir esta fiesta con la de Todos los Santos, y así se celebra desde entonces, aunque ahora también se celebra Halloween, pero no en Ecuador, porque allí es el día del escudo nacional que tiene los colores de la Gran Colombia de Francisco de Miranda, quien según versiones se inspiró en el cabello, ojos y labios de Catalina de Rusia, de donde años después llegarían cientos de inmigrantes, como ahora los latinos que emigran a los Estados Unidos, y en la frontera se habla Spanglish, y de esta mezcla de lenguas nace un color nuevo que, como los colores del fútbol, enriquece al continente. América Latina era un territorio con sus propios colores y Europa aportó los suyos. Sus colores y también sus sombras, porque el mestizaje fue bastante traumático, por cierto, ¿no? Sí, pero a la larga ambos mundos ampliaron sus horizontes. Y esos horizontes se siguieron ampliando, porque Asia y África aportaron lo suyo. Y hoy somos el resultado de todo eso. En el mundo entero se nos conoce como latinos. La cultura latina ha ido imponiéndose en los grandes países en los últimos años. Ha ganado espacio, ha impuesto su literatura, las artes plásticas, su música, ha impuesto sus colores. Por la cultura latinoamericana, Pedro. Salud. Desde los tiempos de la conquista, los europeos mezclaron su piel con la del indio y este con la del negro. América entregó su vegetación, sus artesanías y sus pinturas. Un intercambio que cambió para siempre la escala cromática del mundo, mientras en el nuevo continente germinaban naciones y con ellas nuevos símbolos y banderas. Y es en esta mezcla de colores que nos reconocemos, porque en ella estamos inexorablemente unidos por la historia.